Viernes 25 de septiembre del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones solicita al Congreso modificar plazo de presentación de lista de candidatos hasta el 11 de enero del 2021. En JN Noticias tendremos entrevista con el nuevo miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Jovian Sanginés. Hasta el 20 de noviembre, centros poblados podrán solicitar a la OMPE instalación de mesas de sufragio en sus localidades. Vamos con el desarrollo de nuestra información. El próximo 10 de octubre se cierra el padrón electoral para la consulta popular de revocatoria de mandato de autoridades 2021. Veamos los detalles. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil publicó la resolución jefatural número 145/2020, la cual establece que el próximo 10 de octubre se cerrará el padrón electoral que se empleará en la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades 2021. Dicho proceso se celebrará el 10 de octubre del próximo año. En este contexto es importante mencionar que esta consulta popular fue postergada por 4 meses por el Jurado Nacional de Elecciones. El padrón electoral se cierra 365 días antes del día de la elección y comprende a todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de la realización del acto comicial. A la fecha no se han determinado las circunscripciones en las que se realizará el proceso de consulta popular. Los kits electorales se podrán adquirir a partir del 1 de octubre. Las inscripciones o modificaciones de datos realizadas después de la fecha de cierre del padrón no se incluyen en el listado electoral oficial que servirá para dicho proceso. Entre otras informaciones, Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la OMPE, dijo que el voto preferencial genera una competencia interna poco saludable en los partidos políticos, en vez de propiciar un ambiente de colaboración. A puertas de concluir con el periodo para aprobar y promulgar la normativa electoral que se empleará en el actual proceso comicial, Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, resaltó la importancia de la eliminación del voto preferencial por parte del Congreso de la República. Indicó que de mantenerse este tipo de sufragio, los partidos políticos estarán incapacitados para desarrollar una campaña unificada, ya que cada candidato individualizará su mensaje y se creará una enorme bulla comunicativa. En este sentido, sostuvo que es necesaria la colaboración dentro de las organizaciones políticas de cara a la campaña electoral. También mencionó que esta situación reduce la posibilidad de un parlamento paritario. Además, refirió que el voto preferencial incrementa la carga procesal de los jurados electorales especiales y posteriormente del Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los puntos más importantes que resaltó Tuesta es que resulta casi imposible conocer el origen y gasto de los recursos económicos de las organizaciones, puesto que el candidato no informa normalmente sobre sus ingresos. Los postulantes en el estado actual de la norma están más expuestos a recibir dinero mal habido o ser fáciles canales de corrupción, mencionó. Asimismo, se complejiza la labor de los diferentes organismos electorales desde el planeamiento, elaboración de materiales, capacitación de miembros de mesa, entre otras actividades. En vista de que el Congreso de la República solo puede modificar hasta el 28 de septiembre próximo la legislación electoral para las elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones solicita al Congreso modificar plazo de presentación de listas de candidatos hasta el 11 de enero del 2021 para evitar superposición de fechas con elecciones internas. El Jurado Nacional de Elecciones invocó al Congreso de la República a aprobar el proyecto de ley que plantea que el 11 de enero próximo sea el plazo máximo para que las organizaciones políticas soliciten ante los jurados electorales especiales la inscripción de listas de candidatos para las elecciones generales 2021. Se modificarían así transitoriamente los artículos 109 y 115 de la Ley Orgánica de Elecciones para permitir que hasta la fecha señalada las agrupaciones políticas
puedan presentar su fórmula a la presidencia y vicepresidencias de la República y su relación de postulantes al Congreso y al Parlamento andino. El JNE indica que de no acogerse la propuesta se produciría una superposición de fechas, toda vez que las elecciones internas se realizarían entre el 19 y 27 de diciembre de este año. Y conforme lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, el plazo para la presentación de listas vencería el 22 de diciembre próximo. En tanto de darse el cambio propuesto, se generaría el tiempo suficiente entre la fecha de realización de los comicios internos y el plazo para solicitar la inscripción de listas, a fin de resolver los recursos derivados de dicho proceso de democracia partidaria. De igual manera, el Supremo Tribunal Electoral pidió la aprobación de la otra propuesta que contiene el mencionado proyecto de ley, en el sentido de que los jurados electorales especiales tengan como fecha máxima para resolver tachas y exclusiones en primera instancia, hasta 45 días calendario antes de la elección, a fin de que el Pleno de JNE disponga de tiempo suficiente para pronunciarse en caso de apelación. Es momento de una entrevista. Nosotros vamos a conversar con el doctor Jovian Valentín San Ginés Salazar. Él es el nuevo miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días a todos los presentes y aquí dispuesto a conversar con ustedes algo tan importante como es el tema del Jurado Nacional de Elecciones. Listo, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría que nos cuente primero, dada la situación de emergencia que está atravesando el país, ¿cuáles serán los pasos a seguir para su incorporación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Desde mi incorporación al Jurado Nacional de Elecciones en representación de las universidades públicas del Perú, cabe resaltar la importancia del diálogo en el contexto de una democracia representativa, como medio, pienso, de integración, no solamente en el contexto sectorial, sino de naturaleza nacional. En realidad, es algo muy importante para nosotros que este proceso, por sus características quizás atípicas, por estar viviendo un momento muy especial por el tema del COVID-19. Además, quiero señalar que estamos en una coyuntura que significa para nosotros el que, teniendo quizás normas dispersas en temas electorales, lo importante para nosotros es que exista una posibilidad de unificar dentro de un contexto, unificar estas normas que coadyuven a lo esencial que significa estar integrando el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que esas normas que pueden estar dispersas se unifiquen justamente para poder orientarlas a algo que es que la ciudadanía, el Perú está expectante, ¿no? Que es que exista un desarrollo, digamos, electoral con todos los cánones que la ley obliga en este caso, y más aún para, como siempre hemos señalado, consolidar la democracia. Dentro de ese contexto y esas líneas de unificación de criterios para poder determinar, yo considero que tenemos que sistematizar estas normas de carácter electoral, y yo lo considero en 4 aspectos fundamentales. El primero, que debemos unificarlo en el sentido de tratar de ubicarlo dentro de un código electoral, que significa que tener nosotros un instrumento normativo que permita facilitar las cosas, no solamente a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, sino que también los operadores electorales permitan tener el instrumento para que puedan viabilizar sus peticiones, etc. Otro aspecto que es importante es determinar que debemos consolidar y fortalecer, digamos, el sistema de partidos políticos que hemos visto que nos encontramos a veces en una situación de disyuntiva, en no tener la fuente o la línea para poder llegar a este cometido.
Entonces debemos determinar un derrotero, digamos, una norma que consolide ese espacio para que los partidos políticos puedan desarrollar su expectativa, desarrollar, digamos, sus peticiones dentro del ámbito de esa norma y no haya una diversificación a veces hasta de criterios que no nos dejan continuar, digamos, con la línea que debe ser. Y otro tercer aspecto que yo considero importante es que las universidades públicas en la cual yo represento tengan una labor expectante en el escenario nacional. Hemos nosotros señalado eso cuando hemos conversado con nuestros decanos de las universidades públicas, y en esa línea pensamos que desde la perspectiva del seno de nuestras unidades académicas, con nuestros jóvenes, con nuestros docentes, podamos coadyuvar de alguna manera a que se defina estas normas electorales con ese gran objetivo que nosotros propendemos, que es consolidar la democracia en el Perú. Así es, doctor, es importante trabajar en la normativa electoral para los procesos comiciales que se tiene en el país. Nos gustaría que nos comente también cuáles son las expectativas que tiene usted al asumir este nuevo reto ejerciendo el cargo como miembro del Pleno del JNE. Fíjese, desde mi función y representación, digamos, de las universidades públicas, ha significado para mí un reto y una guía ética para mejorar el servicio de la justicia electoral. Eso es lo que ha significado para nosotros como no solamente representante de la Facultad de Derecho de las universidades públicas, sino que también eso significa para nosotros, para mí particularmente, un ejemplo para que dentro del contexto de los valores de la justicia electoral, de la imparcialidad, de la honestidad, que yo creo que son elementos sustanciales para que nos podamos de alguna manera justificar que dentro de las funciones que vamos a desarrollar sean también con el ejemplo. Yo siempre he manifestado que se enseña diciendo y haciendo. Dentro de ese escenario, entonces, creemos que, en mi caso como representante de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, que hago alusión a este gran prócer de la democracia, como fue José Faustino Sánchez Carrión, yo creo que en mi caso es un reto para mí bajo sus principios de democracia, bajo sus principios de consolidar, digamos, esa conducta del ser humano en la participación ciudadana, en la representación que significa el pueblo, ante que va a contribuir el pueblo en buscar su mejor representante para que en su nombre puedan hacer un mejor gobierno, una mejor democracia. Para mí realmente es, repito, un reto asumir esa expectativa que no solamente pueda ser guía para los jóvenes, sino para todos aquellos que pensamos en la democracia, consolidarla en su verdadera dimensión, y también ello significaría que el pueblo confíe en sus autoridades para justamente tener como base esa línea de acción, de participación que van a contribuir en el desarrollo del país. Doctor, durante su trayectoria profesional usted ha estado estrechamente vinculado, relacionado con la educación universitaria. Entonces, nos gustaría que nos comente más sobre este perfil que tiene usted y además cómo se tendría que vincular el tema electoral dentro de las universidades. Efectivamente, con mis 25 años de docencia universitaria, casi toda una vida ligado a la educación, ha significado para mí en particular toda una relación que ha vinculado no solamente en el aspecto formativo de muchas generaciones de jóvenes, sino que en la medida que he venido desarrollando, digamos, esta vocación docente, ha ido significando para mí la satisfacción de ser de alguna manera ejemplo en grandes, digamos, episodios o retos que uno asume. Yo siempre he manifestado
que el desempeño que es un docente realiza en el aula no solamente enseña un concepto del derecho, un concepto, digamos, de un sílabo, sino también enseña con cualidades, ¿no? Con las virtudes que uno a veces demuestra en el aula, y que eso de alguna manera redunda en que los jóvenes puedan tener como una imagen para que ellos puedan impulsar, digamos, sus propios proyectos. En el caso de mi universidad, donde vengo haciendo docencia, por ejemplo, hay muchos jóvenes que han egresado de la Facultad de Derecho y hoy son grandes profesionales en la magistratura, en distintas funciones a nivel nacional. Y últimamente hay jóvenes que están desarrollando, impulsando mucho su proyecto de vida en otras latitudes. Por ejemplo, tenemos jóvenes que están en este momento haciendo o desarrollando su formación en la escuela diplomática, por ejemplo, en el Perú. Entonces, yo creo que la expectativa como profesional no solamente es demostrar lo que yo he podido significar como docente en las aulas universitarias, sino yo deseo con toda honestidad que sean un ejemplo para que las generaciones de alumnos o de jóvenes puedan, a partir de esta actuación, puedan ellos mejorar y ser grandes profesionales en el futuro, orientados siempre, como vuelvo a repetir, para impulsar y consolidar la democracia de nuestro país. Efectivamente. Doctor, también nos gustaría que nos comente cómo observa la labor que cumplirá el Jurado Nacional de Elecciones en estas elecciones generales 2021 en el marco de pandemia que nos encontramos. Efectivamente, es una labor muy importante, es una labor que a partir del Jurado Nacional de Elecciones y en este caso como integrante, como magistrado de este órgano tan importante del Perú, y en conjunto con los miembros de la OMPE, de RENDIET, que puedan de alguna manera en conjunto triangular para lograr el objetivo principal. Yo considero que hemos venido a ser parte de este órgano tan importante como es el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso de representación de las universidades públicas, con la finalidad de contribuir de alguna manera que la justicia electoral sea la más efectiva posible. Nosotros siempre vamos a estar asumiendo una posición dentro del marco de la ley, dentro de la Constitución, dentro de lo que nos obliga las normas de nuestro país. Yo creo que el impulso, las acciones que vamos a desarrollar siempre van a estar centradas en el marco de la ley, en el principio de legalidad, siempre ajustándose a los lineamientos que son importantes y necesarios para que se cumpla el objetivo principal. Estamos a puertas de unas elecciones generales donde se necesita mucho de los magistrados electorales. En esa perspectiva, entonces, en mi caso en particular, voy a contribuir en todo lo que sea posible para que las acciones o decisiones que se tomen a partir del Jurado Nacional de Elecciones sean las que se ajustan a la ley, y yo creo que con eso vamos a poder contribuir a que la democracia no solamente se pueda consolidar, sino que la expectativa de todos los operadores electorales a nivel nacional también se unen a esta perspectiva, porque lo que queremos es que juntando todo, una línea de acción, en una perspectiva que toda la ciudadanía, que todo el Perú está en este momento observando, yo creo que lo más importante es esa unidad, esa línea de acción en un solo horizonte para poder llegar al objetivo principal, que es, repito una vez más, consolidar la democracia en nuestro país. Así es, doctor, qué importante es lo que usted menciona y ese compromiso que manifiesta ahora que se incorpora al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Ha sido un placer conversar con usted. Muy agradecido y hasta otra oportunidad. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información.
y preste mucha atención porque los centros poblados tendrán hasta el 20 de noviembre para solicitar a la OMPE la instalación de mesas de sufragio en sus propias circunscripciones. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, indicó que los centros poblados podrán solicitar a la institución electoral instalar mesas de sufragio en sus circunscripciones hasta el próximo 20 de noviembre. El objetivo es que los votantes y miembros de mesa no se trasladen grandes distancias el día de la elección, reduciendo así las posibilidades de contagio del nuevo coronavirus. Para acceder a este beneficio, los representantes de los centros poblados deberán adjuntar un acta en la que sus autoridades firmen un acuerdo para sufragar en sus propias localidades. Asimismo, deberán presentar un croquis que muestre la ubicación del centro poblado y de los caseríos, anexos y comunidades que desean sufragar en dicho territorio, además de la cantidad de votantes por localidad. Los documentos pueden presentarse en la dirección que aparece en pantalla o en cualquiera de las 19 oficinas regionales de coordinación. Vamos con más información, una mirada a la historia de nuestra independencia y democracia de cara al bicentenario del país. El Jurado Nacional de Elecciones realizó un conversatorio teniendo como eje central a Moquegua. El Jurado Nacional de Elecciones, de cara al Bicentenario, presentó un interesante conversatorio sobre el proceso de independencia y democracia. Se recordó el papel que jugó Moquegua y estuvo a cargo de la ponencia del profesor Miguel Seminario, director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy buscamos acercarnos a Moquegua a través de esta vinculación entre historia y democracia, porque el Jurado Nacional de Elecciones en esta programación fue parte de un esquema temporal, 1810-1809 hasta 1824. Según lo abordado en el conversatorio, Moquegua tuvo una relevante participación en el proceso de independencia, un rol destacado y sacrificado luchando por defender nuestra soberanía. Asimismo, se recordó a la tierra de moqueguanos a través de la historia, y en especial entre 1821 y 1823, durante la gesta de la independencia. También estuvieron presentes en el evento miembros del Club Social Moquegua, quienes destacaron la participación patriótica de sus ciudadanos. Estos espacios buscan generar nuevos avistamientos a nuestra historia de la democracia, que ha tenido muchas luces pero también muchas sombras. Por otro lado, el experto electoral asegura que la firma del pacto ético electoral entre organizaciones políticas contribuirá a una campaña electoral en redes sociales en el marco del respeto. El Jurado Nacional de Elecciones promueve el pacto ético electoral, que es un compromiso de honor de las fuerzas políticas con miras a una campaña transparente, limpia, libre de insultos y agravios. Es un pacto que invoca a las buenas prácticas, invoca a la reflexión, invoca al buen honor de las personas a no ser atacadas y discriminadas. Por lo tanto, al ser conformado por personas de altísima reputación profesional y personal, se convierte en una especie de voz de alerta, voz de consejo, voz de reflexión para que los candidatos y sus respectivos partidos tengan una elección civilizada. Y yo apelo a que ese papel se cumpla esta vez mayor, porque vamos a tener una sospecha de pandemia electoral y eso sería terrible, porque ya tenemos una pandemia lamentablemente sanitaria. Para el analista político Luis Núñez, en el marco de las elecciones generales 2021, donde la campaña electoral se desarrollará en las redes sociales, este pacto cumplirá un rol regulador importante. Es tan importante la tarea del pacto ético electoral a través de su comité de honor como la tarea que el jurado mantiene desde hace varios periodos de informar bien a la ciudadanía a través del voto informado y de los debates, tanto en regiones como en Lima. O sea, debates, por ejemplo, entre candidatos al Congreso, debates entre candidatos a la presidencia. Esos instrumentos que yo llamo de docencia y decencia política son fundamentales para tener un pacto, un proceso en buena convivencia. En ese sentido, y teniendo en cuenta la falta de legislación de control del uso de las redes sociales en el Perú,
Núñez invocó a las organizaciones políticas a participar de la campaña política de manera alturada, donde primen las propuestas y no las agresiones. Invocaría en la mañana de hoy a mis amigos y amigas líderes de los partidos de las organizaciones políticas nacionales y pensando en la elección del 2022 también a los movimientos regionales, que mantengamos una actitud cívica, una actitud docente y decente en el proceso electoral. El electorado no nos gustaría ver rivalidades de forma violenta que manchen el honor de las personas, que sean propuestas y no ataques lo que tengamos en la próxima campaña electoral y en la siguiente de 2022. En la siguiente nota conozca cuáles son las obligaciones de los observadores electorales y por qué son importantes en los procesos comiciales. ¿Qué es la observación electoral? Es la actividad de registro de incidencias de un proceso electoral desarrollada de manera planificada y organizada por personas jurídicas nacionales o internacionales a través de sus representantes que, ubicados en el espacio geográfico en el que se realizan elecciones, buscan y recopilan información de leyes, procesos, actividades e instituciones relacionadas con la celebración del proceso electoral en materia de observación. Cabe resaltar que en un proceso electoral se cuenta con la participación de dos tipos de observadores electorales. Primero están los nacionales, que son acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones, y segundo, los observadores electorales internacionales. Tenemos, por el lado de los internacionales, los que solicitan y los que invitamos. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones toma un acuerdo mediante el cual disponen o solicitan a Cancillería realicen la invitación a nombre del gobierno peruano a ciertos organismos. Dentro de las principales obligaciones de los observadores electorales están respetar la Constitución política, informar al Jurado Nacional de Elecciones su plan de observación, actuar de manera transparente, objetiva e imparcial. Informar a las autoridades competentes de todas las actividades presuntamente delictivas relacionadas con el proceso electoral, así como de las violaciones a la ley electoral que fueran de su conocimiento. Informar a las autoridades electorales de cualquier denuncia, reclamo o queja que pudieran haber recibido durante el proceso electoral. Entregar al Jurado Nacional de Elecciones un informe final de su labor, debidamente documentado conforme a las disposiciones del capítulo 7º del Reglamento de Observadores en Procesos Electorales, aprobado con resolución número 307/2020. Y, si se dan cuenta, el numeral número 8 está en cursiva. ¿Por qué? Porque es la novedad o la incorporación al nuevo al reglamento, que el anterior no lo tenía, que data de 2018. ¿Y qué es? Cumplir con las medidas de control y seguridad sanitarias establecidas en los protocolos sanitarios vigentes. Por otro lado, hay ciertas conductas que no están permitidas a los observadores electorales mientras ejerzan sus funciones dentro del proceso comicial. No pueden sustituir o obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones. Realizar actos que directa o indirectamente constituyen interferencia en el desarrollo del proceso electoral. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor o en contra de cualquier organización política, candidato u opción en un proceso de consulta popular. Ofender, difamar o calumniar a las instituciones y autoridades electorales, organizaciones políticas, personeros, candidatos o promotores de consultas populares. Declarar el triunfo en el proceso electoral de alguna organización política, candidato u opción. Realizar otras actividades que contravengan la ley o las disposiciones emitidas por el jurado y, como ven en cursiva, no cumplir con los protocolos sanitarios vigentes. O sea, eso tampoco está permitido. Dada la difícil situación por la que atraviesa el país debido al coronavirus, el Jurado Nacional de Elecciones actualizó el reglamento de los observadores a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa sin descuidar las medidas dispuestas contra la pandemia. En el caso que estábamos ya analizando en la oficina, los protocolos, en el caso de nosotros, más que protocolos son algunas consideraciones que vamos a tener al momento que se realice las invitaciones para los reuniones básicamente. Es solamente, no, priorizar en todo caso la participación de observadores
desde cuyos países hayan vuelos directos. ¿Por qué? El hecho de hacer una escala aumenta el riesgo y probabilidad de que haya un contagio. Segundo, igualito, tener mapeado todo aquel observador que sea invitado y venga, tendría que tener un seguro de salud desde su país, y nosotros tener mapeado la cobertura del seguro y con qué clínicas trabaja, para que en caso sea necesario tener ya todo mapeado para ver cómo vamos a trabajar. Especialistas nacionales e internacionales comentaron avances en Latinoamérica sobre el fortalecimiento de la democracia. Escuchemos sus declaraciones. Expertos en temas electorales hablaron sobre la importancia del fortalecimiento de la democracia de cara a un país más inclusivo y justo. Percy Medina, jefe de misión para Perú de IDEA Internacional, dijo que es necesario trabajar dentro de los partidos políticos para fortalecerlo. En conjunto tienen mucha dificultad para tramitar la agenda nacional. Muchos de los partidos son instituciones centradas básicamente en Lima, con muy poco arraigo, con muy poco trabajo en las provincias del país, menos aún en las provincias más alejadas. Entonces, ahí hay un gran reto en cómo revertir la crisis del sistema y cómo convertir a los partidos en organizaciones que agreguen intereses, que sean correa de transmisión entre la ciudadanía y la política, entre la ciudadanía y el Estado. En tanto, Katy Uriona, expresidenta del Tribunal Electoral de Bolivia, indicó que la paridad permite sistemas inclusivos con un tratamiento igualitario que no discrimine por razones de género, permita la eliminación de las brechas y dé espacio a la justicia. Es relevante también que las normas paritarias están posibilitando el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión, a los espacios de ejercicio del poder, que otra vez estaban en un rasgo de sociedad muy patriarcal, solamente ejercidos por los hombres, ¿no? Por su parte, Sandra Bertolot, técnica de proyectos de Eurosocial Más, resaltó la importancia de la paridad para el fortalecimiento de la democracia. No podemos hablar de un país democrático sin tener en cuenta la paridad. La democracia pasa por la paridad sí o sí. Temas como la lucha contra la violencia política son muy inspiradores y para otros continentes, también europeos, africanos y América Latina, y muestro también que la cuota de género es una herramienta indispensable, pero en cuenta se alcanza la paridad, siguen existiendo mecanismos de resistencia muy comprometidos que garantizan el patriarcado solo legitima a los hombres en las instancias de poder. Tenemos una entrevista en JNE Noticias. Vamos a conversar con Antolín Huáscar Flores. Él es presidente de la Confederación Nacional Agraria y también vicepresidente del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política. ¿Cómo está, señor Antolín? Muy buenos días. Bienvenido a JNE Noticias. Buenas tardes. Un especial saludo para usted y también a todos los televidentes, para saludarles a todos ellos y, bueno, manifestarnos de que este trabajo que va a realizar va a ser muy importante de parte de las elecciones que está pronosticado a partir del mes de octubre. Así es, precisamente para comentarles a los televidentes que el Jurado Nacional de Elecciones y el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política alistan una escuela de formación política indígena en el marco de las elecciones generales 2021. Señor Antolín, denos detalles de qué se trata esta escuela de participación política. Bueno, se ha trabajado con los técnicos, con los funcionarios de esta instancia, para realizar esta escuela. No solamente van a ser profesores de Perú, estamos viendo cómo, bueno, contactarnos con los profesores de Bolivia, Ecuador, Colombia, México, para que nos cuenten las experiencias que ellos han tenido ya avanzado el caso Bolivia, el caso Colombia. Por lo cual en el Perú seamos parte de este proceso y que sea como nuestro, ¿no? No como un espacio de lejos, mirar o bien no conocer una vez cuando llegas a ser parlamentario o ser alcalde o gobernador regional,
bueno, hay que recién ir a las escuelas, creo que es importante. Desde las organizaciones indígenas vamos a ser parte en esta capacitación, particularmente en formación política y conocer tus derechos y que también tus deberes. Entonces, esa es la forma que estamos viendo en este momento, bueno, haciendo trabajo. Esperamos que salga hasta bien y que sea un ejemplo, sea inicio de trabajo para posteriormente hagamos sea más grande y que se haga también, no solamente para los pueblos indígenas, también para la población en general. De esta forma, pues, se forme y conozcan cómo lleva el proceso y que cuáles son atribuciones en candidato o cuando llega, sea como autoridad edil o ya sea como parlamentario. Efectivamente es una labor muy importante y un espacio de trabajo que se está generando para capacitar a lideresas y líderes indígenas. ¿Podemos hablar también de las fechas que se realizará esta escuela? Bueno, estamos viendo a partir de 2 de octubre, después será el 9 de octubre, desde ahí continuaremos cada viernes, se va a llevarse esta escuela, entonces va a ser muy importante, ya están inscritos los hermanos y hermanas que van a participar a nivel de 7 organizaciones. Como vuelvo a repetir, es un inicio, es un proceso de, bueno, podemos hacer como una transición, podemos a ver qué sacar. Si es que esto resulta, vamos a tener que buscar la institucionalidad, buscar apoyos a algunos cooperantes o también del mismo gobierno para que sepan que la población conozca y que a partir de ahí podemos cambiar la política en nuestro país. Estamos viendo en gobernadores regionales, en alcaldes, igualmente en parlamentarios, pues no conocen sus derechos, ¿no? A veces se equivocan, a veces ofrecen obras para ser parlamentarios. Eso es lo importante, hay que informar y que conozcan los futuros parlamentarios cómo es el proceso de elecciones cuando llegues como autoridad. Sí, para precisar un poco más en los temas que se van a abordar durante esta Escuela de Formación Política, señor Antolín. Bueno, específicamente es el tema de conocer, ¿no? Conocer y recoger también las experiencias de Bolivia, Ecuador, Colombia y México, ¿no? Profesores que van a venir sus experiencias. Y más que todo, en ese proceso, cuando van a hacer charlas, pues habrá que preguntar y hay que intercambiar las experiencias de ellos. De esta forma, pues para nosotros como peruanos tengamos una escuela bien hecha y que estos compañeros y hermanas son jóvenes que van a participar, esto tienen bastante prosperidad hacia adelante, ¿no? Hay agendas hechas, no tengo a la mano, pero sabemos que hay profesores que van a venir con su propio, se va a hacer alineamientos desde el jurado de las elecciones para que haga conocer y que desde ahí también hay que profundizar el tema de jurado de las elecciones, particularmente en participación de la política en este contexto. ¿Cuántas personas participarán de esta escuela de formación? Tenemos 6 por organización, entonces son 32 jóvenes o señores o compañeros indígenas van a estar presentes, es decir, estamos 6 no, son 42 jóvenes, 42 participantes y más profesores, más el personal del jurado, llegaremos a 50 delegados de esta forma participando muy activamente en este espacio. Claro, señor Antolín, tenemos en cuenta que esta escuela se va a realizar de manera virtual. En ese sentido es importante garantizar que todos los participantes tengan el soporte tecnológico correspondiente. Por tal razón se les va a brindar equipos móviles así como internet. Bueno, nosotros nos hemos encargado, cada organización de las 7 organizaciones, garantizar 6 delegados entre mujeres y varones, de esta forma para que tengamos líderes y lideresas escuchando, participando en este proceso. De los 42 por lo menos participarán, si es que hay ánimo, por lo menos el 30% o 40%, de esta forma serían de repente candidatos. Eso es un trabajo, no solamente pensar en el 2021, hay que pensar para más allá, en corto, mediano y largo plazo. Algún día tenemos que asumir responsabilidades, porque somos peruanos, por lo cual tenemos el derecho y también tenemos el deber de servir a la patria, a la comunidad, y para ello pues nos vamos a escucharnos, aprender, y de esta forma pues vamos a tener que ver participando tal vez en las elecciones generales que avecinan en estos momentos. Como tiene que ser, la participación indígena tiene que estar presente en estas elecciones generales 2021, así como en los siguientes procesos, como usted lo mencionaba. Muchísimas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Un placer conversar con usted. Muchas gracias. Esperamos sea una bonita experiencia. A partir de esta oportunidad podemos ir trabajando y generando más capacitaciones. Espero que no sea primero ni último
tenemos que articular con fuerza esta escuela que esperamos mucho tiempo. También a pedido de los pueblos indígenas, entonces por lo cual va a ser bonito y que va a ser algo exitoso, de repente sea como inicio de trabajo de este grupo de trabajo que somos parte de los pueblos indígenas como vicepresidencia, y es importante para mí, sería un trabajo lindo y que dan para dejar un buen presidente para continuar esta escuela. Bien, muchísimas gracias, señor Antolín. Cabe resaltar que la Escuela de Formación Política Indígena es coorganizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también la cooperación de IDEA Internacional. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más. Tenemos ahora el reporte oficial de las noticias de la COVID-19 elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Estamos con Ana Bendezú. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Suprema que aprueba la política penitenciaria al 2030. Y tiene como finalidad que las personas privadas de su libertad cuenten con mejores condiciones y mayores oportunidades para su reinserción social y laboral con el respeto de sus derechos. Esta política busca atender objetivos prioritarios orientados a reducir el hacinamiento y garantizar mejores condiciones de vida. El ministro de Defensa Jorge Chávez supervisará hoy en el asentamiento humano Cerro Colorado en San Martín de Porres una campaña de salud de acción cívica. El objetivo de la misma es inmunizar a los adultos mayores, mujeres gestantes y menores de 5 años. También se ofrecerán servicios de tamizaje de hemoglobina, diagnóstico de anemia, entre otras especialidades. El servicio Delivery Express registró un crecimiento de 250% durante la pandemia y de 200% con respecto al año pasado, informó la empresa Touch Perú. El promedio de los pedidos express asciende a 80 soles y la cantidad de promedio de productos son de 5 unidades. Entre las categorías más solicitadas encontramos cervezas, vinos, carnes, pescados, panadería y pastelería, bebidas, snack, entre otros. El OEFA lanzó la convocatoria a nivel nacional para el curso de extensión universitaria en fiscalización ambiental 2021, cuyo objetivo es promover la especialización de jóvenes en el campo de la evaluación, supervisión, fiscalización y sanción para la promoción del cumplimiento ambiental. A este podrán acceder quienes estén en los últimos años de la universidad o sean egresados del 2020 en Ciencias, Derecho, Economía y pertenezcan al tercio superior. Las inscripciones serán online desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre. El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, ofrecerá una conferencia de prensa donde dará los nombres de los jugadores que conforman la selección peruana para enfrentar a Paraguay el 8 de octubre y a Brasil el 13 por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las podemos encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. En ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, el presidente Martín Vizcarra destacó que la institución se encuentra al servicio del país y no de intereses partidarios. También agradeció el trabajo sacrificado y heroico de los militares en el control de la pandemia. Las Fuerzas Armadas están al servicio del país, no de intereses partidarios, grupales ni subalternos. Estas fueron las palabras del jefe de Estado Martín Vizcarra durante su intervención en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas. Allí recordó que la institución está al servicio del país y no de intereses partidarios. Los peruanos debemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones preparadas para asumir los retos del siglo XXI. Mi gobierno está dotando a las Fuerzas Armadas de la máxima estabilidad. El jefe de Estado también destacó el papel que las Fuerzas Armadas cumplieron a lo largo de la historia y actualmente en la lucha contra la pandemia. En su homenaje develó el monumento a la primera línea en Pueblo Libre. Ahí estuvieron nuestros militares para enfrentar este nuevo enemigo con el mismo valor que sus
antecesores. El monumento a la primera línea es un homenaje imperecedero al coraje mostrado por nuestros hombres y mujeres de uniforme. Martín Vizcarra concluyó que en el Perú hay diversos puntos de vista, pero siempre debe primar la sensatez y responsabilidad por encima de cualquier interés particular. En esa línea dijo que la lucha contra la pandemia y el impulso de la economía exigirá el esfuerzo y compromiso de todos. Estamos ahora en contacto con Huaraz desde la laguna de Wilcacocha. Nos reporta Juan Remigio. Adelante, Remigio, te escuchamos. Para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones informamos: gremios turísticos, guías, oficiales de turismo y comuneros de esta zona en estos instantes vienen limpiando en una faena de integración turística la laguna de Wilcacocha, que en castellano significa Laguna del Nieto. Esto obedece a aprovechar momentos de la pandemia cuando aquí no hay turistas. Es el principal mirador donde se puede apreciar desde la Cordillera Negra toda la belleza de la Cordillera Blanca, sus hermosos e imponentes nevados de lo que es el Callejón de Huaylas. Estamos haciendo una campaña de limpieza. Si bien es cierto, ya esta semana estamos a puertas de celebrar el Día Mundial del Turismo, creo que tenemos que llevar un mensaje de conciencia también tanto a la población, a los turistas y a los operadores turísticos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en Wilcacocha, que es una laguna que se encuentra a 45 minutos desde la ciudad de Huaraz y que es un mirador espléndido, es el mejor mirador de toda la Cordillera Blanca, es mejorar el tema de la laguna, ¿no? La laguna ahorita se encuentra en un proceso de eutrofización en el cual con el tiempo va a perder el agua en sí, ¿no? Lo que queremos nosotros es de alguna manera a través de este trabajo mancomunado entre la municipalidad, entre también el sector privado, los gremios, la comunidad que se encuentra aquí, es aprender a cuidar nuestros recursos naturales y para ello estamos generando también una limpieza de las algas, las cuales se sedimentan y al final generan que esta laguna empiece a envejecer mucho más rápido. De esta manera se viene trabajando en plena pandemia a fin de lograr un tratamiento ecológico con los diversos atractivos turísticos en esta parte del país. Para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, desde Huaraz, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Muchas gracias, Remigio, por esta información. Ahora les contamos que el Ministerio de Defensa promueve el saludo militar para evitar contacto de los codos. Esta iniciativa toma en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Chocar los codos o los puños para saludar no es seguro frente al COVID-19. Todo contacto puede ser contagioso. Pero hay una forma segura de saludar, segura y honorable. Con el propósito de evitar situaciones que propaguen el contagio de la COVID-19, el Ministerio de Defensa promueve el saludo militar de las Fuerzas Armadas del Perú como un gesto seguro para relacionarnos con la nueva normalidad. La finalidad del mensaje es sensibilizar a la población mediante un emotivo video para que adopte este hábito de comportamiento, tal como lo ha sugerido la Organización Mundial de la Salud, que ha recomendado evitar el saludo con el codo porque impide guardar la distancia de seguridad. Porque nosotros también estamos en primera línea. Es importante recordar en todo momento que el virus puede transmitirse si no se consideran los protocolos de bioseguridad recomendados, como el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y la desinfección de manos. Ya saben, ese es el nuevo saludo. Ahora tenemos que terminar la semana con cultura y para ello tenemos a Carolina Díaz y su agenda cultural. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Paloma? Gracias por el pase. Sí, queremos terminar la semana con muchas novedades. Adelante, vamos, estamos esperando tus recomendaciones. Bien, entonces comenzamos, es viernes y no queríamos terminar la semana sin nuestras recomendaciones. Y esta vez será musical, ya que el Gran Teatro Nacional ofrecerá un concierto de música peruana. Los grandes exponentes serán
Cecilia Bracamonte, Tania Libertad y Julie Freund, quienes estuvieron juntas en el escenario del Gran Teatro Nacional en el espectáculo llamado Divinas. Así, se reunieron estas grandes artistas en un único y divertido concierto que se realizó en el 2015. La cita es este domingo 27 de septiembre a las 5:30 de la tarde. La transmisión será totalmente gratuita en el Facebook y la web del Gran Teatro Nacional en vivo.granteatronacional.pe. No se pierdan este evento para poder revivir el musical con estas exponentes musicales. Bien, por otro lado, queremos comentarles que compartir con ustedes una gran noticia, ya que la BBC Mundo ha puesto en su lista de 50 músicas icónicas, de músicas que jamás olvidaremos, a 2 temas peruanos. Estos son El Cóndor Pasa, que fue compuesto por Daniel Alomía Robles, y La Flor de la Canela, compuesto por Chabuca Granda. Esto fue tras una votación de 1.500 personas de diferentes países del mundo en el portal BBC Music Memories. Y el propósito era contestar la pregunta ¿cuál canción se llevarían a una isla desierta?, con la finalidad de escoger aquella que siempre estaría con nosotros. Los votantes posicionaron en quinto lugar al Cóndor Pasa, cuya música fue creada en 1913 y basada en la música tradicional andina del Perú. Así también, el segundo tema elegido fue La Flor de la Canela de Chabuca Granda, que se ubicó en el puesto número 14. Es un vals peruano que se ha convertido en uno de los más representativos y emblemáticos del país. Bien, qué buenas noticias para nosotros los peruanos que nuestras canciones hayan sido puestas en este ranking. Hasta aquí con la agenda cultural. Que tengan un buen fin de semana. Los dejo con Paloma. Bien, empezamos nuestro bloque internacional conectándonos con Brasil. Verónica Quispitongo nos cuenta algo que podría pasar en Perú o en otros países. Una ciudad brasileña ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Vale decir que es cuando un gran sector de la población expuesta al virus al final tiene cierto grado de inmunidad. Cuéntanos, Verónica, adelante. Buenos días, Paloma. Así es como la acabas de mencionar, la ciudad brasileña de Manaus, en el norte de Brasil, donde precisamente meses atrás se percibía un colapso en los servicios sanitarios y funerarios por el nuevo coronavirus, habría logrado la inmunidad de rebaño con hasta 66% de su población con desarrollo de anticuerpos, según un estudio divulgado por la Universidad de Sao Paulo. La pesquisa realizada por investigadores de 34 universidades de varios países apunta a que entre el 44 y el 66% de los habitantes de Manaus desarrollaron anticuerpos contra el COVID-19. Esto tras la combinación de modelos matemáticos y análisis serológicos realizados entre febrero y agosto a partir de muestras de sangre. Para los investigadores, la elevada tasa de mortalidad inicial en Manaus y su rápido descenso en el número de nuevos casos indicaría una inmunidad de rebaño, es decir, cuando un número suficiente de personas de un determinado local fue infectado o inmunizado contra una enfermedad y así se logra evitar la circulación del virus. Según explicó la académica Esther Sabino, coordinadora de la investigación, existe aún más de un 30% de la población de Manaus vulnerable al virus, por lo que las personas pueden infectarse, pero probablemente será en un formato menor, ya que esto dependerá de cuánto tiempo dure la inmunidad. Cabe destacar que, según el último boletín disponible, al menos 2.462 personas murieron en Manaus víctimas del COVID-19, mientras que 47.599 personas resultaron infectadas. Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de fallecimientos por coronavirus y el tercero con mayor número de casos confirmados. Desde Sao Paulo, Brasil, informó Verónica Quispitongo para JNE Noticias. Adelante, Paloma. Gracias, Verónica, por la información. Ahora nos vamos a Ecuador porque un tribunal ordenó la inmediata localización y captura del expresidente Rafael Correa tras confirmar su condena por corrupción en el caso Sobornos.
Orden de captura contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. La justicia ecuatoriana dispuso que se ejecute el fallo de 8 años de prisión por corrupción. La policía recibió la instrucción para la inmediata localización y captura del exgobernante socialista. Rafael Correa, que vive en Bélgica, fue procesado en ausencia y en un fallo en última instancia hace 2 semanas se estableció que junto a varios de sus colaboradores recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas y por ello fueron condenados. La sentencia comunica a la autoridad electoral la inhabilitación de por vida del expresidente para desempeñar cargos de elección popular. La justicia también ordenó al Ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo vitalicio de unos $4.200 mensuales que recibía Correa como expresidente y que hoy pierde al ser condenado por corrupción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado fuertemente por una multitud durante su visita al Tribunal Supremo, donde velaron los restos de la jueza Ruth Bader Ginsburg. De esta forma fue recibido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita al Tribunal Supremo. El mandatario y su esposa, Melania, hicieron una fugaz visita a la sede del máximo tribunal, en donde hay una capilla con los restos de la célebre jueza Ruth Bader Ginsburg, que falleció el pasado viernes. Como muestra de respeto, Trump y la primera dama guardaron un minuto de silencio junto al ataúd de la jueza, que fue un ícono del movimiento feminista en Estados Unidos. Sin embargo, los abucheos de la multitud congregada frente al Supremo se hacían más fuertes debido a que el jefe de Estado ya quiere reemplazar el cargo de la jueza antes de las elecciones de noviembre. Ginsburg, una de las 4 jueces progresistas del Supremo, era consciente de que si Trump la sustituye, puede inclinar firmemente hacia la derecha el equilibrio de poder en la máxima corte. Pese a los hechos, el mandatario ha insistido en que su objetivo es haber resuelto el tema antes de las elecciones, por lo que planea anunciar mañana la nominación. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados que retransmiten este espacio. Los dejamos ahora con imágenes de Lambayeque.